okay. She's freaking out. Yeah, no. I told her otherwise. I know. Said, look, you never know what I'm going to do. Never bro. know. We You know, I plan on getting married again. You do? Oh, absolutely. Yeah, And having kids? absolutely. What does this feel like when you grew up wanting to marry Tom Cruise, and now you're standing here holding his hand on in front of millions of people? I know. Yeah. I know. La mañana del 29 de junio de 2012, Hollywood despertó con un golpe que nadie vio venir. Katie Holmes había solicitado el divorcio de Tom Cruise después de 6 años de matrimonio. Pero esto no fue solo un divorcio más entre celebridades. Lo que pocos sabían era que detrás de aquella sonrisa dulce de Katie se escondía un plan secreto para escapar de uno de los actores más poderosos del mundo y de la polémica Iglesia de la Cienciología. ¿Cómo logró Katie burlar el control de una organización con fama de vigilar y castigar a quienes intentan abandonarla? ¿Qué secretos ocultaba el matrimonio aparentemente perfecto con Tom Cruise? Prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo una actriz logró desafiar al hombre y a la iglesia más temidos de Hollywood. Todo comenzó como un cuento de hadas hecho realidad. Era el año 2005, y Tom Cruise, en plena cúspide de su carrera, sorprendió al mundo saltando sobre el sofá de Oprah Winfrey, gritando a viva voz cuánto amaba a Katie Holmes. La joven actriz, famosa por su papel en Dawson's Creek, parecía vivir su sueño adolescente hecho realidad. Se casaría con su ídolo, una de las estrellas más grandes del cine. El romance avanzó rápido. Tan solo 7 semanas después de conocerse, anunciaron su compromiso, y muy poco tiempo después Katie quedó embarazada de su primera hija, Suri. La boda no podía ser menos espectacular. Fue en noviembre de 2006 en un impresionante castillo italiano frente a invitados como Will Smith, Jennifer López y Victoria Beckham. Todo parecía indicar que se trataba del romance perfecto. Pero detrás del lujo, las sonrisas y el glamour, se escondía algo mucho más oscuro. La influencia cada vez más fuerte de la Iglesia de la Cienciología, de la que Tom era un miembro privilegiado, comenzaba a ejercer una presión insoportable sobre Katie. Ella, ingenua al principio, estaba a punto de descubrir que el matrimonio con Cruise tenía un precio que jamás imaginó pagar. Desde el primer día del matrimonio, Katie Holmes comenzó a sentir la presencia de la cienciología en cada rincón de su vida. Tom Cruise, la figura más visible y poderosa de esta organización, no solo seguía sus doctrinas al pie de la letra, sino que esperaba que su esposa hiciera lo mismo. Poco a poco, Katie empezó a notar cómo la iglesia decidía qué debía hacer, con quién podía hablar, e incluso qué proyectos profesionales debía aceptar. Cuando nació Suri, la influencia se intensificó aún más. Miembros de la iglesia acompañaban constantemente a Katie, controlando incluso los detalles más íntimos de su embarazo y maternidad. Según fuentes cercanas, Katie fue obligada a seguir prácticas poco convencionales, como un parto silencioso, dictado por las reglas de la organización. Para Katie, era como vivir en una burbuja aislada del mundo exterior, bajo vigilancia constante y con cada uno de sus movimientos estrictamente regulado. A medida que Suri crecía, la presión aumentó. Tom quería que su hija fuera educada únicamente bajo los principios de la cienciología, lejos de escuelas tradicionales. Según testimonios revelados más tarde, se planeaba que Suri fuera educada en la sede principal de la iglesia en Clearwater, Florida, lejos de cualquier influencia externa. Esto aterró profundamente a Katie, quien comenzó a temer que su hija terminara atrapada de por vida en las redes de la organización. Los métodos de control no eran solo indirectos. En varias ocasiones, se reportó que Katie debía participar en sesiones obligatorias donde le enseñaban a comportarse correctamente como esposa de una figura tan influyente dentro del culto. Poco a poco, la joven actriz empezó a ver cómo su propia identidad se diluía, borrada por la figura dominante de Tom Cruise y la omnipresente influencia de la cienciología. Y aunque en público todo parecía perfecto, Katie Holmes ya había decidido algo en secreto. Debía escapar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que su hija fuera absorbida por completo en aquel mundo oscuro. Pronto, las señales del control absoluto que ejercía Tom Cruise comenzaron a ser evidentes para quienes rodeaban a Katie. Poco después del nacimiento de Suri, Katie empezó a alejarse paulatinamente de sus amistades y familiares. Las llamadas y reuniones eran cada vez más esporádicas, siempre supervisadas por asistentes o miembros de la cienciología, lo que hizo sospechar a sus allegados que algo no estaba bien. En entrevistas, Katie parecía rígida, nerviosa, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. De hecho, según fuentes internas de los estudios de Hollywood, cada palabra pronunciada por ella estaba previamente aprobada por el equipo de Tom. Cualquier conversación pública o privada era cuidadosamente monitoreada para evitar declaraciones perjudiciales para Cruise o la iglesia. Profesionalmente, también sufrió grandes limitaciones. Aunque su carrera iba en ascenso cuando conoció a Tom,
Poco a poco comenzó a rechazar ofertas de trabajo atractivas sin razones claras, algo que sorprendía a productores y directores que veían en ella una estrella emergente. Años después, se reveló que muchos de estos rechazos fueron impuestos desde dentro del círculo de Cruise, buscando mantenerla dependiente económicamente y así más fácil de controlar. Pero el control no solo era laboral o mediático. Testigos cercanos revelaron que Katie era vigilada de cerca, incluso en su propio hogar. Varias empleadas domésticas y asistentes confirmaron que miembros de la iglesia tenían acceso total a la mansión del matrimonio y controlaban cada aspecto de su vida cotidiana. Katie llegó a sentir que vivía en una especie de prisión de lujo, rodeada de cámaras, micrófonos ocultos y una constante presencia física que no la dejaba respirar. Fue entonces cuando algo cambió en ella. Ante la idea de que su hija creciera bajo la misma presión y vigilancia constante, Katie decidió planear en secreto su salida. Para lograrlo, sabía que debía actuar rápido y con absoluta discreción, ya que cualquier error podía significar perderlo todo: su libertad, su carrera, pero sobre todo, a Suri. Lo que ocurrió después tomó a todo el mundo por sorpresa y dejó a Tom Cruise completamente fuera de control. Katie Holmes sabía que no podía divorciarse de Tom Cruise como cualquier otra celebridad. No solo estaba casada con uno de los actores más influyentes de Hollywood, sino también con el rostro visible de una organización con fama de controlar, vigilar y castigar a quienes se apartan de ella. Para escapar, necesitaba un plan quirúrgicamente preciso y absoluto sigilo. Durante meses, actuó como si nada pasara. Sonreía en las fotos, acompañaba a Tom en sus eventos, y hacía apariciones públicas junto a Suri como si todo estuviera en orden. Pero por dentro, ya no quedaba rastro de la joven enamorada que había subido al altar en aquel castillo italiano. Solo quedaba una madre dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a su hija. Katie contrató en secreto a un equipo de abogados especializados en divorcios de alto perfil en Nueva York. Lo hizo desde un número desechable, lejos de Los Ángeles, donde Tom tenía ojos y oídos por todas partes. Cambió sus rutinas, sus horarios, e incluso sus cuentas bancarias. Desvió fondos, preparó una nueva residencia y eliminó cualquier vínculo legal que permitiera a la iglesia o a Tom intervenir. El 28 de junio de 2012, Katie y Suri fueron vistas caminando tranquilamente por Manhattan, como si se tratara de un día más de verano. Pero detrás de escena, ya estaba todo en marcha. Al día siguiente, Holmes presentó formalmente la demanda de divorcio. Lo hizo desde Nueva York, donde las leyes eran más favorables para obtener la custodia total, evitando así las posibles maniobras legales de la cienciología desde California. Tom Cruise, según sus allegados, no lo vio venir. No hubo advertencias, ni discusiones previas, ni una nota. Solo el silencio, y la notificación oficial de que su esposa lo abandonaba y exigía la custodia total de su hija. Fue un movimiento quirúrgico, ejecutado con precisión milimétrica. Y para muchos, fue también la jugada más valiente y peligrosa de la carrera de Katie Holmes. La Iglesia de la Cienciología no se quedó de brazos cruzados. Apenas se conoció la noticia del divorcio, sus engranajes internos comenzaron a moverse. Durante años, esta organización ha sido acusada de acosar, vigilar y presionar a quienes la abandonan, y Katie Holmes, al desafiar a su miembro estrella, se convirtió en su blanco más delicado. Según informes filtrados por exmiembros, la Cienciología activó un protocolo de control de daños. Investigaron a los abogados de Katie, a sus familiares, y se dice que incluso intentaron infiltrar personas en su nuevo entorno para obtener información sobre sus movimientos. Había un objetivo claro: minimizar el daño a la imagen de Tom Cruise y evitar que Katie hablara públicamente sobre lo que vivió dentro de la organización. Algunos periodistas especializados en celebridades comenzaron a notar movimientos extraños: autos estacionados por horas frente al nuevo departamento de Holmes, llamadas desde números desconocidos, e incluso paparazzis que parecían estar más interesados en sus abogados que en ella. Aunque nunca se confirmó formalmente, muchos creen que Katie y su equipo fueron objeto de vigilancia directa durante semanas. Pero Holmes se había preparado. Su demanda incluía una cláusula de confidencialidad, un acuerdo blindado que protegía no solo su silencio, sino también su seguridad. La jugada legal fue tan contundente que, apenas 11 días después del anuncio del divorcio, el acuerdo fue firmado y cerrado. Katie obtuvo la custodia total de Suri, sin una batalla pública, sin un juicio prolongado, sin una sola palabra más de Tom Cruise. El mensaje fue claro: no habría represalias, pero tampoco reconciliación. Y mientras la iglesia retrocedía estratégicamente, Tom se mantuvo en silencio. Nunca la criticó, nunca respondió públicamente, pero tampoco volvió a formar parte activa de la vida de su hija. Para la Cienciología, la situación estaba contenida. Para Katie, la batalla apenas había terminado.
Lo que quedaba ahora era reconstruir su vida. Desde el día en que Katie Holmes desapareció de su vida con Suri en brazos, Tom Cruise optó por el silencio. Nunca ofreció una conferencia, nunca respondió preguntas directas. Su rostro dejó de aparecer en titulares vinculados al drama, pero la herida no desapareció. En lugar de luchar públicamente por su hija, Tom pareció rendirse. Durante años, no fue visto en compañía de Suri. Ningún paseo, ningún cumpleaños, ninguna fotografía de padre e hija compartiendo momentos. En entrevistas, evitaba el tema por completo. Y cuando finalmente se le preguntó directamente por su relación con Suri, solo dijo una frase que heló la sangre a muchos. Mi hija ya no forma parte de mi vida. La explicación era conocida por quienes entendían el funcionamiento interno de la cienciología. Cuando alguien se considera una persona supresiva, como pasó con Katie al abandonar la iglesia, sus familiares pueden ser considerados tóxicos o desconectados. Es decir, no solo se rompe el vínculo con el miembro que se va, también con sus hijos, si permanecen con él o con ella. Tom, siguiendo estas directrices, se distanció por completo. El mismo actor que alguna vez saltó sobre el sillón de Oprah gritando su amor por Katie y hablaba emocionado del nacimiento de su hija, ahora se mostraba completamente ajeno a ella. Para el mundo, esa distancia fue tan dolorosa como incomprensible. Y mientras Tom Cruise seguía ascendiendo en Hollywood, con nuevas películas, reconocimientos y giras promocionales, la imagen de él como padre quedó congelada en el tiempo. Un hombre poderoso, carismático, pero ausente en lo más importante, su propia paternidad. Mientras Tom desaparecía del mapa emocional, Katie Holmes se dedicó por completo a reconstruir su vida y la de su hija. Cambió Los Ángeles por Nueva York, los reflectores por una vida más privada, y los contratos millonarios por pequeños proyectos donde podía ejercer un control total. Ya no era la esposa de Tom Cruise. Era madre, actriz, mujer, y sobre todo, libre. Suri, que en sus primeros años fue una de las niñas más fotografiadas del mundo, desapareció poco a poco del radar mediático. Katie fue extremadamente cuidadosa con su privacidad. No hubo entrevistas, ni redes sociales, ni explotación de su imagen. Creció rodeada de valores muy diferentes a los de Hollywood, asistiendo a escuelas comunes, con amigas fuera del espectáculo, lejos de la presión de los flashes. En algunas entrevistas posteriores, Katie dejó entrever el costo emocional que tuvo su escape. Habló de la angustia, del miedo, y de la necesidad urgente de proteger a su hija. Tuve que tomar decisiones importantes, y las tomé con el corazón de madre. Lo volvería a hacer. Suri, hoy adolescente, ha empezado a desarrollar sus propios talentos. Canta, dibuja, escribe. Según allegados, tiene una conexión muy fuerte con su madre, pero ha expresado abiertamente que no quiere ningún vínculo con su padre. De hecho, ha rechazado invitaciones para visitar a Tom o asistir a eventos donde pudiera encontrarse con él. El precio fue alto, pero el resultado es claro. Suri creció en libertad. Y Katie Holmes, lejos de ser la chica que se casó con Tom Cruise, se convirtió en una mujer que desafió al poder y ganó. La historia de Katie Holmes y Tom Cruise no es solo el relato de un matrimonio roto. Es la crónica de una fuga silenciosa, de una operación encubierta contra una de las instituciones más herméticas y poderosas de Hollywood. Es el testimonio de una mujer que, lejos de los flashes, planeó cada paso con inteligencia, miedo y valentía. Katie no solo escapó de un matrimonio controlador, escapó de una ideología, de una estructura diseñada para aislar, silenciar y doblegar. Y lo hizo no por ella, sino por su hija. Porque, cuando entendió que Suri sería criada bajo las reglas estrictas y oscuras de la cienciología, supo que tenía que actuar. Rápido, en silencio, y sin margen de error. Tom Cruise, el hombre que parecía tenerlo todo, perdió aquello que más valor tenía, su familia. La cienciología, por proteger su imagen, exigió un precio que terminó alejándolo de su hija. Y aunque él nunca habló del divorcio, su silencio lo dijo todo. Hoy, más de una década después, Katie camina libre por las calles de Nueva York. Suri crece alejada de las cámaras. Y Tom sigue viviendo entre películas, premieres y aplausos. Pero cada vez que se menciona a Suri, él baja la mirada. Y el mundo recuerda que incluso los más poderosos también pueden ser abandonados. Porque al final, esta historia no va de estrellas ni de religión. Va de una madre, de una hija, y del día en que una mujer enfrentó al sistema y ganó.